Giovanni Pierluigi da Palestrina fue un compositor italiano renacentista de música sacra y el representante más conocido de la escuela romana de composición musical del siglo XVI. Tuvo una influencia duradera en el desarrollo de la música eclesiástica y secular en Europa, especialmente en el desarrollo del contrapunto, y su obra se considera la culminación de la polifonía renacentista. Giovanni Pierluigi nació en la villa de Palestrina, cerca de Roma. Los documentos sugieren que la visitó por primera vez en 1537, cuando fue incluido como corista en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las basílicas papales de la diócesis de Roma, lo que le permitió aprender literatura y música. En 1540, se trasladó a Roma, donde estudió en la escuela del hugonote Claude Gaudimel. También estudió con Robin Mallapert y Firmin Lebel. Pasó la mayor parte de su carrera en la ciudad. Palestrina alcanzó la mayoría de edad como músico bajo la influencia del estilo de polifonía del norte de Europa. La propia Italia todavía tenía que producir a alguien de fama o habilidad comparable en polifonía. Orlando Di Lasso fue quien acompañó a Palestrina en sus primeros años y también jugó un papel importante como consejero en la formación de su estilo. De 1544 a 1551, Palestrina fue el organista de la Catedral de San Agapito, la iglesia principal de su ciudad natal. El obispo de Palestrina nombró al compositor como maestro de capilla de la Capella Giulia y luego Giovanni le dedicó sus primeras composiciones publicadas en 1554, un libro de misas. Fue uno de los primeros libros de misas de un compositor nativo, ya que la mayoría de los compositores de música sacra eran de los Países Bajos, Francia o España. Palestrina ocupó cargos similares a su nombramiento en la Capella Giulia en otras capillas e iglesias de Roma, especialmente en la Basílica de San Juan de Letrán, 1555-1560, un puesto que ocupaba Lasso, donde en 1560 escribió sus Lamentaciones, y Santa María la Mayor. Murió en Roma de pleuresía el 2 de febrero de 1594. Se dice que Palestrina murió solo un día antes de cumplir 69 años. Como era habitual, Palestrina fue enterrado el mismo día de su muerte, en un ataúd la que estaba inscrito Liberame Domine. En el funeral se cantó un salmo de 5 partes para 3 coros. El funeral de Palestrina se llevó a cabo en San Pedro y fue enterrado bajo el suelo de la basílica. Palestrina es visto como el autor más representativo de obras polifónicas ajustadas a las nuevas exigencias de la Contrarreforma. Sus obras de esos años destacan por la claridad lograda, dejando la melodía en manos de la voz superior y ajustando con precisión el ritmo del discurso. Podemos encontrar obras como De sus 105 misas, más de 70 están compuestas sobre el cantus firmus de melodías gregorianas. De ellas, 51 son misas parodia y 31 son misas paráfrasis de sus motetes son célebres, además de los improperia, los 29 relativos al texto del Cantar de los Cantares, de Salomón. Está considerado como uno de los más eminentes autores de música sacra. Compuso unos 500 motetes, no se puede saber con certeza cuántos, incluido un famoso Stabat Mater y las 29 piezas de la canción de Salomón, así al menos 72 himnos, 2 canciones sagradas, canciones sacrae, 11 letanías, 35 magníficas, 68 ofertorios, 49 madrigales sacros, 94 madrigales profanos y 4 o 5 conjuntos de lamentaciones. Las misas de Palestrina muestran cómo su estilo compositivo se desarrolló con el tiempo. La mayoría de las misas de Palestrina aparecieron en 13 volúmenes impresos entre 1554 y 1601, los últimos 7 publicados después de su muerte. Mucha de la investigación sobre Palestrina se realizó en el siglo XIX, de la mano de Giuseppe Baini.
Este publicó una monografía en 1828 que volvió a hacer de Palestrina un personaje destacado de la historia de la música, y reforzó la leyenda existente que afirmaba que era el salvador de la música sacra durante las reformas del Concilio de Trento. Giovanni Pierluigi da Palestrina es reconocido como uno de los grandes compositores del Renacimiento. Así pues, varias ciudades italianas le han dedicado calles o avenidas, incluyendo Milán, Roma, Florencia, Cagliari y Trieste. Asimismo, el Conservatorio de Cagliari recibe su nombre en su honor. Además, el asteroide 4850, Palestrina, descubierto por Freimut Borngen el 27 de octubre de 1973, y el glaciar Palestrina, al norte de la isla Alejandro I en la Antártida, también lleva su nombre por él. Palestrina fue muy famoso en vida y su reputación e influencia crecieron notablemente después de su muerte. Johann Sebastian Bach estudió y copió a mano el primer libro de misas de Palestrina y en 1742 escribió su propia adaptación del Kyrie y Gloria de la Misa Sine Nomine. También se ha considerado que Salvatore Sacco podría haber sido discípulo de Palestrina, así como Giovanni Dragoni, quien después fue maestro de capilla de la iglesia de San Juan de Letrán. Aún en la década de 1750, el estilo de Palestrina era todavía la referencia para los compositores que trabajan en la forma motete, como puede verse en 6 antifones de Francesco Barsanti.